Bienvenidos a Encuentro Hoy. Mi nombre es Rolando Vilca Vegaso y en esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Gómez de la Torre, analista político y docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo. Doctor, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todo tu público oyente y vidente. Gracias, doctor. Doctor, en el actual contexto político que vive el país, ¿qué tan conveniente resulta retornar a la bicameralidad y contar con un Senado? La bicameralidad como un sistema de gobierno ha sido siempre una tradición de los países democráticos. Tan es así que si nosotros vemos un mapa del mundo, no solo de Sudamérica, sino del mundo, vamos a encontrar que la mayor parte de gobiernos tienen el sistema de la bicameralidad y que el sistema unicameral mm, más se da en países totalitarios o de ascendencia totalitaria, ¿no? En la democracia siempre ha primado la bicameralidad y en el Perú la unicameralidad es una excepción en la historia, porque el Perú ha sido siempre del sistema bicameral, ¿no? Yo considero que al margen de los problemas políticos, de esta insuficiencia de buenos políticos en el país, carencia de partidos políticos, etcétera, de todas maneras considero que sería un beneficio para el pueblo, y ojalá lo entienda así el pueblo, ¿no? Todos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Que la bicameralidad sería una garantía de un buen gobierno. Ujú. Pero digamos, solo la aplicación de la bicameralidad y contar con un Senado de por sí, al menos en el papel nos dice que podría mejorar el filtro para aprobar mejores leyes. Pero ¿qué tan conveniente sería para recuperar, por ejemplo, la credibilidad de una institución como el Congreso, venida menos en los últimos dos gobiernos, por lo menos? Yo creo que eso no es un problema de bicameralidad o unicameralidad. Ese es un problema de formación política y de formación ética de los ciudadanos, ¿no? Si nos damos cuenta, hemos venido decayendo en nuestra formación ética en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles, hasta llegar a casi convencernos de que puedes hacer lo que sea si esto te favorece, con tal de que no te descubran, ¿no? O sea, el hecho es, hazlo de tal manera que no se den cuenta. Y de esa manera, si te es favorable, hazlo, ¿no? O sea, el oportunismo, este tipo de filosofías que se han empezado a extender, han hecho de que perdamos la visión, ¿no? del servicio a la colectividad. Hoy día, acceder a un cargo político, ser un congresista, nos damos cuenta que no ha servido para mejorar la situación política del país, la situación social, económica, ¿no? Sino para que estos señores eh, crezcan en sus posibilidades económicas, de poder, etcétera, ¿no? Y repartan ese poder entre sus allegados, pero no al pueblo por quien han sido elegidos. Esto es generalizando, indudablemente, porque definitivamente hay muy buenos políticos en esta masa que es el Congreso, pero el problema es que la mayoría es la que ha llevado a esta imagen negativa del Congreso, que no es de ahora último, sino viene ya de atrás. Este es un país en el que 5 presidentes están juzgados, sentenciados, ¿no? La mayoría de ellos, y en prisión. Así es. Uno se ha suicidado por no ir a prisión. O sea, tenemos un historial terrible. Claro, todos los presidentes de este siglo están Entonces inmiscuidos en casos de tendríamos que decir que también que el presidencialismo también es algo que no debiéramos elegir presidentes porque nuestras últimas experiencias han sido tan malas que el presidente no sirve. Entonces no podemos decir eso. Como no podemos decir que una bicameralidad, por el hecho de que haya un Congreso tan malo, ¿no? vaya a ser una mala solución para los problemas políticos. Ahora, si analizamos, doctor, digamos, el contenido del dictamen que está en discusión,
se plantea como único requisito, por ejemplo, el tener 45 años de edad o el haber sido congresista para postular al Senado. Bajo ese contexto que usted justamente evidencia, la pobreza de la preparación política de nuestra representación en el Congreso, por ejemplo, ¿cree que estos dos requisitos o uno de estos requisitos garantizaría el elegir mejores personas, mejores cuadros? No, yo, por ejemplo, yo les digo a los alumnos de Derecho, ¿no? Si queremos un poder judicial muy bueno, confiable totalmente, ¿quiénes debieran ingresar al Poder Judicial? Los mejores abogados, los mejores. O sea, las universidades debieran proveer para el Poder Judicial a sus mejores cuadros. En política, ¿quiénes debieran subir a gobernar? Si yo tengo una empresa y yo quiero que mi empresa funcione, rinda de utilidades, preste buenos servicios, etcétera, ¿a quiénes contrato para manejar la empresa? Voy a contratar a personal que esté preparado para hacerlo. O sea, tienen que ser gerentes, tienen que ser administradores, que sepan qué hacer. No voy a decirle al chofer que tiene un cargo importante en mi empresa, pero es el chofer, ya tiene una tarea que realizar. No lo voy a poner a gestionar el transporte de mi empresa, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con nuestro país? Que hemos pensado que como todo ciudadano constitucionalmente tiene la posibilidad de ejercer cargos políticos, ¿no? Que no puede ser discriminado por ningún tipo de razones, pensamos que cualquiera puede gobernar. Y no es así. Nos faltan en el Perú escuelas que enseñen a gobernar, ¿no? Hay pocas, hay buenas también, pero hay pocas. Y entonces que la gente sepa que tiene que prepararse para poder postular a uno de estos cargos. No cualquiera puede ser senador, no cualquiera puede ser diputado, o no cualquiera puede ser congresista. El problema es que ahora cualquiera puede serlo. En todo caso, habría que añadir, agregar, incluir nuevos requisitos para que mejore la Indudablemente. representación O sea, parlamentaria. filtros, ¿no es cierto? Filtros que no sean discriminatorios. Un ejemplo que te pongo, ¿no es cierto? Una persona invidente está preparada para muchísimas tareas, muchísimas. No puede ser discriminado ni debe ser discriminado. Pero yo pienso que no puede ser piloto de un avión, Claro. ¿no es cierto? O sea, y la persona invidente sabe que no puede ser piloto de un avión. Entonces, igual en nuestro caso, en las cuestiones del Congreso, ¿Qué ¿no? requisitos, en su opinión, deberían considerarse para que tener un mejor filtro y tener en el Congreso a los mejores representantes? Mínimo tendrían que ser profesionales en alguna materia, mínimo, ¿Vinculada al derecho o vinculada a cualquier rama, porque el gobernar se aplica a todas las materias, medicina, ingeniería, etcétera. Tienen que saber de todo, tiene que haber de todo, tiene que haber profesionales. Se entiende que el profesional ha sido preparado no solamente en la materia de su profesión, sino en aspectos de investigación, en aspectos de relaciones, ¿no es cierto? Conocimiento de otras materias anexas a la suya, ¿no? Entonces, un profesional es distinto a una persona que no ha estudiado, que no ha sido preparado académicamente. la experiencia política debería ser también un elemento a considerar para llegar al Senado? Sí, puede ser. O sea, para mí, el hecho de que uno sea ahora, por ejemplo, miembro del Congreso y quiera postular a una senaduría, ¿no? Para mí me parece bien, pero cumpliendo el requisito de la edad. Si no la tiene, que espere, pues, a cumplir la edad para su experiencia como congresista le va a servir muchísimo. Pero entiendo que si se le da esa opción ahora, todo congresista va a pensar que su segundo paso es ser senador. Claro, y es justamente un aspecto que se critica, ¿no? En este contexto, Es que da la indudable. impresión que están haciendo una ley que se ajusta a sus A sus intereses, intereses. Sí, para sí. que muchos de ellos estén en la Y posibilidad yo de pasar al pienso Senado. que en gran parte sí es así. Están tratando de ajustarse a sus intereses. O sea, lamentablemente, pues estamos viendo que nuestros políticos no están viendo el bien del país, sino están viendo sus intereses personales o intereses partidarios, ¿no es cierto? A mí me extraña, por ejemplo, esas votaciones en las que se vota en masa, ¿no es cierto? Todo partido X vota en contra, todo el partido. Ujú. Así haya uno que diga, no, pues yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no?
no puede expresar libremente su voto, ¿no? Tiene que votar conforme las consignas que le han dado. Eso no es gobernar para el pueblo que lo ha elegido. Eso es gobernar para el partido. Y entonces está mal. O sea, el político tiene que subir a gobernar para el pueblo que lo ha elegido, no para el partido que lo ha llevado. Claro, es que a veces lo que se cuestiona es que al estar en el Congreso no deberían dejar de ser parte de la representación partidaria del partido y asumir una votación, una conducción colegiada. Sin embargo, a veces el expresar su opinión de manera individual se presta a cierta conveniencia y a veces puede generar pues que se aparten de Sí, que lo partidos, rechacen, que incluso lo sean candidatos. cuestionen, ¿no? Lo consideren un tránsfuga o traidor a la ideología del partido. No, es que la única ideología válida en este momento en el Perú es hacer del Perú un país digno de ser vivido por nuestra descendencia, por nuestros hijos. Porque ya nosotros no vamos a ver mayores logros, pero por lo menos dejemos un país para nuestros hijos, para nuestros nietos, que sea vivible, que las condiciones de vida sean de seguridad, de salud, de educación, ¿no es cierto? Hoy en día da miedo salir a las calles porque uno no sabe con qué se va a encontrar, Ujú. ¿no es cierto? Vemos los niveles de educación con los que los chicos pretenden ingresar a las universidades son pésimos, bajísimos. Los niveles con los que salen nuestros profesionales no son competitivos con los niveles con los que salen profesionales de universidades de otros países de América o del mundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos problemas? Tenemos que solucionar esos problemas en lugar de estar viendo los apetitos políticos de los pequeños grupos de poder que han copado el Congreso. Doctor, hace 5 años hubo una consulta popular justamente para consultar a la población respecto a si debería ser conveniente o si aprobaban el retorno a la bicameralidad y el rechazo fue mayoritario. ¿Usted cree que en este momento han cambiado las condiciones? No creo que no han cambiado. Yo creo que la gente del pueblo sigue pensando que se trata de un número mayor de lo mismo, ¿no es cierto? Y que va a ocasionar mayores gastos. ¿Por qué? Porque esa es la idea que se vendió. Claro, y es lo que se está viendo en este Claro, momento y esa también, es la una idea que se actuación que vendió. no satisface a Así la es. O sea, población. se vendió la idea de que llegar a la bicameralidad iba a significar aumentar el número de comechados, Ujú. de gente que iba a ganar, ¿no es cierto?, por estar en una curul. O sea, no se vendió la idea de lo que es el bicameralismo. O sea, no se ha llegado a convencer a la ciudadanía de la necesidad de un bicameralismo en un país democrático. Un signo que hay que leerlo bien es por qué toda la izquierda ha votado en contra del bicameralismo. Porque un bicameralismo es un freno al totalitarismo. Mientras haya mayorías como las ha habido en nuestro Congreso de partidos, ¿no es cierto? No les conviene un bicameralismo porque se verían frenados en sus apetitos políticos. Claro. Ahora, doctor, como parte de esta reforma constitucional que implica el retorno al bicameralismo, se han incluido también otras propuestas que no tienen relación alguna con el retorno al bicameralismo y que despiertan cierta sospecha también y cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, se incluye la eliminación de la cuestión de confianza de forma obligatoria, ¿no? La derivación y eliminación del derecho de gracia del presidente que ahora pasa a manos del Parlamento. Incluso, doctor, algo que me llama tan particularmente la atención es que se agrega que la Junta Nacional de Justicia se encargaría de la selección y nombramiento de los jueces y fiscales, salvo cuando estos provengan de elección popular. Agrega esta figura que no es propia del modelo peruano, No, por ejemplo. no está prevista en el modelo. O sea, eso hace sospechar de que lo que se piensa es proponer una ley de que a los magistrados se les elija por voto popular, ¿no? Entonces, para poder aplicar eso. Claro, lo cual, digamos, Yo creo que este, lamentablemente les falta asesores. Lamentablemente les falta asesores. pero no evidencia esto tal vez que detrás de esto hay otro plan, no sé, para controlar las Bueno, hay instituciones. un plan que es no solo controlar la institución, es gobernar, controlar el gobierno. O sea, en nuestro sistema, ¿no? El Congreso quiere ser la primera figura, o sea, la cabeza, y el presidente un adorno. O sea, Así es, el Congreso quiere tomar todas las decisiones. claro.
¿Por qué no la molestan hoy día a la señora presidenta? Porque prácticamente está de la mano con el Congreso. No les está haciendo guerra. Ujú. Claro, No hay conflictividad entre ellos. así es. Entonces, Sin embargo, vivimos en un sistema presidencialista. y sin embargo, claro, siendo nuestro sistema presidencialista, el presidente va, de acuerdo a todo esto, ¿Se convertiría en una figura decorativa? es una figura decorativa, ¿no? Porque quien gobernaría en realidad sería el Congreso. Entonces, eso justamente, doctor, debilita justamente pues el sustento de una propuesta que, como usted dice, en democracia debería de responder mejor no solo al sistema de gobierno, sino para atender las necesidades de la población. Por eso yo quiero aclarar una figura. Yo creo que la bicameralidad es el sistema óptimo para un gobierno democrático, ¿ya? Pero no creo que este proyecto contenga lo necesario como para poder votar por él. Claro. Otro aspecto, por ejemplo, que llama la atención es de que se elija por lo menos un representante por cada circunscripción electoral. Y también se desnaturaliza por la elección de un Senado que debería responder a la representación nacional. Estamos en contra del divisionismo. Luchamos contra aquellas tendencias políticas que quieren separar al Perú, quitarle regiones, convertirlas en otro país, etc. Luchamos contra eso, nos causa indignación ver que se pretende dividir al país, ¿no es cierto? Sin embargo, esto es una tendencia divisionista. O sea, seguimos hablando de un Perú en parcelas, en lugar de hablar en Perú, ¿no? En el que se atiendan las necesidades de todos por todos, no por el que fue elegido por ese pueblito, sino todos tienen que preocuparse por ese pueblito. O sea, hay circunscripciones y demás. Debe elegirse a las mejores personas para que estas mejores personas, con su capacidad, con su conocimiento, con su preparación, gobiernen al país, no a su región para la que han sido nombrados. Ujú. Y si hablamos del número, doctor, se plantea que sean 60 senadores y 130 diputados, y que el número se podría incrementar de acuerdo al crecimiento poblacional. ¿Es un buen número esto? Porque hablan de que no sería equitativo este nivel de representación. No. Yo he visto y analizado que en otros países, ¿no? El número es mucho menor, ¿no? O sea, 30, 37, 40. Senadores. Sí, Brasil, que es uno de los más grandes, sí tiene un número mayor, pero es un país con millones de... Claro, o sea, no podemos compararnos con ellos. Y entonces, yo considero que el número es muy grande. Ahora, doctor, dicho esto, entonces, la aprobación, que si bien en teoría, en el papel, bajo el sistema democrático es lo más óptimo, lo necesario, tal vez que nos ayudaría incluso a democratizar más la elección, a perfeccionar incluso el sistema de gobierno, todos estos indicadores, todas estas evidencias desnaturalizarían de alguna forma el retornar a la bicameralidad. Y como decimos a veces de manera popular, ¿no? La solución, la cura podría ser más dañina que la enfermedad. Con un proyecto así, sí, yo considero que el proyecto tiene que ser mejorado. Hay experiencias en otras partes del mundo que se pueden tomar y analizarlas, estudiarlas y aplicarlas en nuestra realidad. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, todas estas teorías políticas han sido estudiadas, han sido analizadas. Lo que hay que hacer es ver cómo se aplican a una realidad multinacional como la nuestra. O sea, nosotros no somos una nación, hay varias naciones. Nos hemos olvidado de que hay pueblos como Shipibos, Guambisas, Aguarunas, Machihuengas, el pueblo quechua, el pueblo aymara, todos los criollos, somos distintos. Formamos un país. Así es, una unidad nacional. Una unidad nacional. O sea, todas esas diversidades es un mosaico maravilloso que enriquece la realidad, ¿no es cierto? Es para hacer de nuestro país un país muy grande, atendiendo a las diversas culturas, ¿no?, que conforman este país. En todo caso, doctor, ¿no cree que lo más adecuado sería que el Congreso abra el debate y en lugar de empecinarse por sacar el retorno a la bicameralidad de manera apresurada, se discute incluso pues a nivel nacional, ¿no? Opinen las instituciones representativas para perfeccionar, como usted dice,
primero la propuesta como tal, la propuesta legislativa, y lograr un consenso nacional. Pienso que sí. Pienso que este no es el Congreso que debe aprobar la bicameralidad. Y si lo va a llevar a un referéndum, va a perder. Claro, o sea, ahí se podría perder la oportunidad para Perder la oportunidad mejorar las maravillosa cosas. de retorno a un sistema que sería favorable al Perú. Doctor, no quisiera desaprovechar la oportunidad y pedirle también su opinión respecto a la crisis política como tal. Hace un momento usted decía, ¿no? No hay enfrentamiento en este momento entre el Congreso y la presidenta porque están llevando a la fiesta en paz por intereses mutuos, ¿no? O sea, a ambos les interesa la continuidad de ambos, no del otro, sino de ambos, porque si no está el otro, no podría sostenerse como tal. Votamos todos. Así es. Entonces, sin embargo, también queda latente este reclamo popular respecto a la continuidad de Dina Boluarte. En su opinión, ¿se ha superado este conflicto social, principalmente en el sur, con toda esa actuación muy, no sé si arbitraria, tal vez hasta autoritaria, en cuanto a la respuesta que hubo, ¿no? A estas movilizaciones, estos reclamos sociales? Ha habido decenas de muertos y la presidenta nunca ha asumido pues su mea culpa. Simplemente ha dicho que las autoridades, las fuerzas policiales han asumido el control del orden y como consecuencia de eso originaron los muertos. ¿Ella está legitimada para seguir gobernando? Yo pienso que a ella lo que la ha legitimado para asumir el gobierno es el ser vicepresidente. Entonces, eso le daba constitucionalmente Legalmente hablando de facultades. la capacidad de asumir el cargo. Pero su actuación como gobernante, Su actuación como gobernante, yo creo que dadas las circunstancias y el tipo de gobierno que elegimos, no puede ser, no podíamos esperar más tampoco. O sea, ¿proviene de dónde la señora Dina Boluarte? Proviene de lápiz. claro, de Perú Libre. ¿Y qué cosa es el lápiz? El lápiz es un conglomerado de todas las izquierdas, desde las más recalcitrantes, ¿no? O retrógradas incluso algunas, hasta las más modernas. Todas están ahí, ¿no? Y entonces ella, al comienzo, ha tratado de responder a su origen. Ujú. Después ha tratado de ver más bien la realidad del país para poder quedarse, ¿no? Entonces, estar legitimada mientras tenga una prensa en contra, que la ataca diariamente, va a ser bien difícil. O sea, yo la verdad pienso que no va a llegar hasta el final, ¿no? Y lo peor de todo es que la crisis del sur, especialmente nuestros hermanos de Puno, está alimentada también por otros intereses. Aparte de los verdaderos intereses que los tienen, porque realmente han sufrido las consecuencias. De un estado que nunca se ha hecho presente ahí. Claro, de un Estado que los abandonó siempre, ¿no es cierto? Entonces, sí, tienen derecho al reclamo. Ahora, que se han aprovechado de ese derecho al reclamo algunas personas, también es cierto. ¿No es cierto? Yo pienso y digo, me pongo en el plano de los policías, ¿no? Yo a veces leo ciertas noticias y digo, ¿qué quería? Que el policía salga con una flor en la mano a enfrentarse a turdas que se venían apedreando, tumbando murallas, etcétera, lanzando molotovs, disparando con armas hechizas. O sea, aquellos que querían que se paren ahí y decían, no, no avancen, no sigan con una flor en la mano. Ellos también son jóvenes, muchachos, salidos de las escuelas de policía, tienen familia, hijos, padres, a quienes tienen que esperan su regreso, ¿no es cierto? Pero no hubo una respuesta excesiva. Y yo considero que ha habido una respuesta descontrolada, más que excesiva. Descontrolada. Todo muerto es de lamentar, así sea un delincuente. Toda vida que se pierda es de lamentar, porque nosotros no estamos de acuerdo con la pena de muerte. Y la responsabilidad política, tal vez no operativa, sí recae sobre la presidenta. Sí, la responsabilidad política cae sobre el primer ministro y sobre la... Y esa responsabilidad tal vez no sería también una condicionante para que ellos apelen a sostener su gobierno y su continuidad, porque de salir, el Congreso va a tener que investigar los hechos y podrían llegar a una denuncia constitucional. Pero yo no creo que ese sea el motivo por el que se quede. No considero que sea así.
Yo veo más bien que hay otro tipo de intereses y de situaciones que están llevando a mantener este estatus, ¿no? Que estamos viviendo. Si te das cuenta, las cosas se han calmado hasta tal punto que ahora ya nadie, ¿no? Piensa como pensaban después de los hechos, ¿no? Que tiene que irse ya y que mañana, que el día de todo. Ahora todos como que se han apagado, ¿no? Claro. La gente se dio cuenta que este es un país donde si no trabajas no comes. Así es. Y eso ha obligado a calmar las cosas. Entonces, si tú dejas que esto se extienda un poco más, la gente empieza a desesperarse y no va a ir a atacar. No, lo que va a hacer es empezar a trabajar de nuevo para empezar a comer, ya para sus hijos que abran los colegios, para que estudien sus hijos, ¿no? Entonces, esa es una situación en la que el Perú está en una crisis de todo tipo. Doctor, finalmente, ¿usted cree que tras estos gobiernos que hemos sufrido, particularmente en lo que hemos afrontado en los últimos meses, podamos elegir mejores gobernantes? No estoy convencido de eso. Yo veo que en nuestro país lo que falta es cultura, eh, especialmente cultura política, ¿no? Educación en principios y en valores, ¿no? Entonces vamos a seguir eligiendo al menos malo, o sea, al que nos presenten como menos malo. O sea, no somos capaces de votar en blanco para demostrar que no nos convence nadie Así es. y vamos a votar por el menos malo porque alguien tiene que salir. Ese es lo terrible de nuestra realidad y eso va a seguir sucediendo. Mientras no cambien las bases, una educación, una mejor educación, ¿no? Una justicia más acorde con los principios de la justicia, ¿no? Pues ahí sí veremos. Bien, doctor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti por permitirme expresar estas ideas y espero pues que no generar pesimismo en nuestra realidad, sino más bien el optimismo de salir adelante luchando por un mejor periodo. Bien, gracias, doctor. Con nosotros estuvo Carlos Gómez de la Torre, analista político y docente del Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo. Con nosotros será hasta la siguiente semana para otra edición de Encuentro Hoy. No dejen de seguirnos a través de nuestro portal web de encuentro.p. Hasta la próxima.